Señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio académico organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, permítanme extenderles el cordial saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. Hoy, jueves 12 de mayo, en Jueves de Miscelánea Jurídica, abordaremos un tema muy interesante como es la relación jueces-árbitros, colaboración o contienda. Para ello contamos o hemos invitado al doctor Marco Antonio Rodríguez Flores, quien es abogado y magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Lima. Profesional con 15 años de experiencia arbitral, es árbitro del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, así también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y del Ministerio de Justicia. Así también es docente de la maestría en Contratación Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Antes de darle el pase al doctor, como siempre, permítanme explicarles el procedimiento para el registro de su asistencia. El link de asistencia es un link que va a salir en un enlace que sale en letras azules en la sección del chat o de comentarios. Tienen que estar atentos durante la transmisión porque este puede ser colocado al inicio, al intermedio o final de cada ponencia. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic en ese enlace. Les va a salir un mensaje donde les pide que ingresen el número de su DNI. Al ingresar el número de DNI, le tienen que dar verificar en el renglón de abajo, hacerle clic. El sistema va a reconocer su inscripción y va a arrojar un nuevo mensaje donde les pide que marquen su asistencia con un renglón en verde que dice marcar asistencia. Le dan clic nuevamente en ese renglón, el sistema reconoce sus números de inscripción y le arroja otro mensaje con el check-in de asistencia registrada. Le dan OK y con eso nosotros emitimos el certificado respectivo. Sí, sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio. Doctor Marco Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Erika. Primero que nada, quiero agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa por esta nueva oportunidad que me dan para poder compartir con todos los agremiados del colegio y el público en general sobre temas de arbitraje que siempre tienen algo importante que mostrar a todos los usuarios, ¿no? Reitero entonces mi agradecimiento y bueno, esta tarde básicamente voy a hablar sobre un tema que me parece importante que todos conozcamos en gran medida, ¿no? Que tiene que ver con precisamente el vínculo o la relación que pueda tener, y eso lo vamos a descubrir quizás al final de la charla, los jueces y los árbitros, ¿no? Y acá hay una pregunta que podrá ser respondida quizás al final de la sesión, ¿no? Si esta relación de jueces y árbitros es una relación que debe verse como de colaboración o todavía existe una contienda o competencia entre ellos, ¿no? Eso lo vamos a determinar al final de la sesión, ¿no? Repito, la idea es poder establecer algunos parámetros de distinción y puntos en común entre los jueces del Poder Judicial y los árbitros o los profesionales que tienen práctica arbitral, ¿no? En primer lugar, yo quisiera mencionar para responder a la pregunta que estoy formulando al final de la sesión, es qué función tiene cada uno de estos protagonistas del sistema de administración de justicia en nuestro país. Por un lado los jueces y por otro lado los árbitros. Quizás alguien puede preguntarse y decir, ¿tienen una misma función? Otros dirán, tienen una función similar. U otros dirán, las funciones son diferentes, ¿no? Son antagónicas. Lo cierto es que en la sesión de esta tarde vamos a precisamente dirimir y establecer cuáles son precisamente estas diferencias o similitudes que existen entre los jueces y los profesionales que tienen práctica arbitral, que es como yo prefiero denominar a los que comúnmente o en la práctica se denominan árbitros, ¿no? Lo cierto es que hay puntos en común
pero también hay puntos que los diferencian, que es precisamente lo que yo voy a empezar a compartir con ustedes, ¿no? Primero que nada, los jueces son aquellas autoridades que muy bien conocemos, que son elegidos por quienes, ¿no? Las partes eligen a su propio juez, en el caso en particular, lo elige otro juez, lo elige otra corte. ¿Quiénes eligen a los jueces? Bueno, no hay duda, definitivamente, que los jueces son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, lo que antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, que en puridad lo que hace es nombrar, ¿no?, tanto a los jueces como a los fiscales, previo concurso público de méritos, ¿no? Es decir, si un abogado pretende o busca entrar a la judicatura, va a poder ingresar a través de un concurso público de méritos. Y si obtiene una plaza, es la Junta Nacional de Justicia quien lo va a nombrar, quien le va a dar, digamos, la autorización para que tenga esa condición y empiece a desarrollar su función jurisdiccional, ¿no? Otro punto importante en cuanto a los jueces de cualquier especialidad, por cierto, del Poder Judicial, y este es algo muy importante que me gustaría rescatar cuando veamos también el tema de los árbitros, es que los jueces tienen lo que particularmente yo llamo la jurisdicción permanente, ¿no? Jurisdicción perpetua hasta que no ocurra una situación que haga que el juez salga de la judicatura. ¿Con esto qué quiero decir? Básicamente que los jueces, desde que son nombrados, son permanentemente administradores de justicia, por tanto son jueces en cualquier momento de su actividad profesional, académica y personal. No se extingue la jurisdicción para que ellos puedan resolver los casos que ponen a disposición de su despacho. Y esto es importante porque lo vamos a ver en unos minutos, una gran diferencia con los árbitros o los que tienen, los profesionales que tienen práctica arbitral. Esto es importante entonces, ¿no? Los jueces tienen esta jurisdicción permanente en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? También que si, por ejemplo, los jueces caen enfermos, se van de vacaciones, piden algún tipo de licencia, no dejan de ser jueces. Esto es algo también muy importante, ¿no? Repito, si los jueces por alguna circunstancia se apartan del ejercicio diario o de la atención de su despacho, como por ejemplo salen de licencia, caen enfermos o de alguna manera están de vacaciones, por decirlo, de alguna o de cierta manera, estos jueces no van a perder jurisdicción, van a seguir siendo jueces, ¿no? Como escuchaba en otros foros académicos, los jueces son también jueces mientras se van a descansar a sus casas. Los domingos, los feriados, son jueces, ¿no? Hasta que obviamente, pues, no renuncien, hasta que no sean ratificados por la Junta Nacional de Justicia, no fallezcan, es decir, hasta que no haya circunstancias que meriten la salida de la judicatura, los jueces van a seguir siendo jueces, ¿no? Otro punto característico de los jueces de nuestro sistema es que tienen que ser peruanos de nacimiento, ¿no? Alguien por ahí podría preguntar, ¿y los jueces que son naturalizados? No, la ley es muy clara en ese sentido, que todos los jueces tienen que ser peruanos por nacimiento, ¿no? Y otro tema importante que lo pueden ver también en la lámina es que los jueces, una vez que entran en funciones, no pueden rechazar ningún nuevo expediente, ningún nuevo caso. Es impensable decirle a un juez que tiene la facultad de decirle, por ejemplo, a su órgano superior administrativo que ya no va a aceptar más expedientes porque tiene una carga procesal excesiva o porque pretende darle más atención a casos que tiene actualmente y prescinde o de alguna manera establece una declinación a más casos. Eso no puede ocurrir con un juez. Entonces, esto es una línea bastante interesante de qué características tienen los jueces. Y ahora los árbitros, o mejor dicho, como dije hace un momento, ¿no?, aquellos profesionales que tienen práctica arbitral, porque para ser árbitro, ya lo vamos a ver, no se requiere ningún título profesional, no se requiere ningún tipo de acreditación, algún gremio profesional tampoco. Lo vamos a ver. Entonces, si los jueces tienen estas características que son elegidos, o mejor dicho, son nombrados por un órgano del Estado, como es la Junta Nacional de Justicia, tienen jurisdicción permanente en el tiempo, ¿no? Tienen que ser peruanos de nacimiento, es decir, no pueden ser extranjeros, ¿no? O peruanos nacionalizados por naturalización, ¿no? O que no pueden rechazar ningún caso. Los árbitros tienen las mismas características. De alguna manera hay punto de coincidencia entre estos y los jueces.
Hay puntos, pero vamos a señalar acá cuáles son las diferencias para que podamos entender y llegar a responder la pregunta que he señalado al comienzo de la sesión, que es si existe o debe existir colaboración o no entre los jueces y los árbitros. Cierto es que los árbitros no tienen como fuente de sus facultades la elección por un órgano del Estado. No son elegidos por la Junta Nacional de Justicia ni ningún otro órgano del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Justicia o, por ejemplo, pues otra entidad como la Fiscalía de la Nación, ¿no? Los árbitros, en buena cuenta, entonces, ¿por quién son elegidos? Son elegidos por, de alguna manera, como regla general, por las partes que están en conflicto, ¿no? Aquellas partes que van a pretender solucionar sus controversias mediante arbitraje. Entonces, acá hay una gran diferencia. Mientras los jueces son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, los árbitros son nombrados por las partes, como regla general, o si no hay acuerdo de las partes, por un ente nominador encargado precisamente para la designación del árbitro en caso las partes no se hayan puesto de acuerdo. Este ente nominador generalmente son los centros de arbitraje, que pueden recaer en las cámaras de comercio, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Arequipa, la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, ¿no? O los centros arbitrales que no necesariamente están adscritos a una Cámara de Comercio, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, el año pasado ha inaugurado un nuevo centro de arbitraje para toda la región sur, y obviamente ese centro de arbitraje tiene también la prerrogativa o la facultad de nominar, designar árbitros en caso las partes no hayan llegado al acuerdo. Entonces acá hay una primera gran diferencia, ¿no? Los árbitros son designados por las propias partes o en su defecto por un ente nominador que puede ser una Cámara de Comercio o puede ser otra institución, como por ejemplo una universidad, en el caso de la UNSA que he mencionado hace un momento. Esto es también importantísimo. Otra diferencia que hay con los jueces es que los árbitros, a diferencia de estos, tienen competencia para resolver la controversia que las partes han puesto a su disposición en forma temporal. Es decir, el árbitro o el profesional que recibe el encargo de arbitrar tendrá la competencia para dirimir o resolver la controversia mientras el caso dure. Una vez que el caso se extinga porque se ha laudado, es decir, se ha resuelto la controversia, el profesional o el árbitro deja de tener esta competencia resolutoria de controversias, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en buena cuenta? Y a manera de ejemplo, que si un profesional obtiene un primer caso arbitral, el cual tiene que dirimir a través de la emisión del laudo, y lo hace, es decir, culmina con la preparación y notificación posterior del laudo, y no recibe una nueva designación para seguir arbitrando, no podrá catalogarse de árbitro. ¿Por qué? Porque al haber resuelto el primer asunto que se ha puesto a su disposición y haberlo concluido, no tiene precisamente más competencia, salvo que acepte una nueva designación para que caso tras caso pueda tener la competencia que el caso requiera. Eso es una gran diferencia por la prerrogativa que tienen los jueces. Entonces, los árbitros, mientras tengan que resolver casos arbitrales, la competencia se va a ver restringida en cuanto al tiempo mientras resuelvan esos casos. Si obviamente, repito, un árbitro tiene uno o dos casos o tres casos y todos los ha concluido, no podrá llamarse árbitro. La competencia de estos se habría extinguido, ¿no? En la práctica hay árbitros que tienen, sobre todo los jóvenes que empiezan en práctica arbitral, empiezan a tener pocos casos, los van terminando y dejan de ser árbitros, ¿no es cierto? ¿No? La gran diferencia con los jueces es que ellos tienen, como dije hace un momento, la denominada jurisdicción en forma permanente, ¿no? Por cierto, la práctica también revela que hay profesionales con bastante práctica arbitral, que tienen caso tras caso y al mismo tiempo pueden atender varios casos, 10, 15, 20, 30 casos. Esto también es importante que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Otra diferencia que los hace, que existe entre un juez y los árbitros, es que los árbitros, a diferencia de un juez, no puede declinar, mejor dicho, no puede declinar un nuevo caso, en buena cuenta, ¿no? Como dije también hace un momento, ¿no? Si el juez tiene una harta carga procesal en su despacho, no le puede decir a su empleador, que es el Poder Judicial, que ya no va a recibir más casos. Eso es algo impensable, claro está. ¿Puede hacer eso un árbitro en la práctica peruana y en la práctica internacional también en general?
Eso sí puede hacer el árbitro. En buena cuenta, reitero, el árbitro que tiene bastantes casos arbitrales y es designado nuevamente en un caso arbitral puede válidamente declinar esta nueva designación, es decir, fundamentalmente, ¿no? Ya no puedo recibir un nuevo caso porque no voy a poder dedicarle tiempo suficiente a los casos que ya tengo en trámite. Esta es una diferencia fundamental y creo medular entre los jueces y los árbitros. Los jueces no pueden rechazar nuevos casos, los árbitros sí pueden, tienen esa prerrogativa que nace de la ley. Y ustedes dirán, ¿de qué ley? De la ley de arbitraje peruana, el decreto legislativo 1071, vigente desde el año 2008, es decir, ya hace bastante tiempo que está en vigencia, ¿no? Y otra diferencia que tienen los árbitros con los jueces es que, a diferencia de esto, es decir, de los jueces, los árbitros para arbitrar en el Perú pueden ser árbitros extranjeros, es decir, un profesional chileno, ecuatoriano, colombiano, argentino, ¿puede arbitrar en el Perú? Puede arbitrar ciertamente en el Perú. La nacionalidad, por tanto, no es un impedimento para que los árbitros puedan arbitrar en el Perú, ¿no? Puedo ser un peruano, puede ser un extranjero. Lo cierto es que hay una tendencia, no sé hasta qué punto, a crecer en los próximos años, en que algunos centros importantes arbitrales de acá del Perú, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, está invitando o está recibiendo designaciones de profesionales extranjeros para que puedan arbitrar acá en el Perú casos peruanos. Entonces, acá hay una importante diferencia, ¿no? Los árbitros pueden ser de cualquier otra nacionalidad, lo pueden ser. Como dije hace un momento, los jueces todos tienen que ser peruanos y peruanos de nacimiento, esto es importante, ¿no? ¿Y cuál es la fuente de que, por ejemplo, un profesional extranjero venga al Perú y arbitre? La ley, la que mencioné hace un momento, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, da estas posibilidades, ¿no? De que el árbitro pueda declinar una nueva designación, de que el árbitro, a ser designado por las partes o de los centros arbitrales, pueda ser de una nacionalidad que no sea la peruana, está ahí precisamente, ¿no? La ley de arbitraje, como la ley de arbitraje anterior a la vigente, también establecía reglas similares, ¿no? Entonces, he querido empezar esta sesión estableciendo cuáles son aquellas pautas que sirven para diferenciar la función de los jueces y de los árbitros, ¿no? Es importante tener muy presente estas diferencias. Alguien por ahí podrá decir, bueno, entonces si esas son las diferencias, hablemos ahora de las similitudes, aquellos puntos en común que pueden identificar la labor de un juez como la labor de un árbitro, ¿no es cierto? Y esto es importante. Esta lámina que le he mencionado acá, la quiero mencionar aparte, pero la quiero también, aprovechando este momento, indicar qué pronunciamientos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha tenido al respecto. Los invito yo a que puedan revisar este expediente, el 02275 del año 2013, originado de una acción de amparo, donde el Tribunal Constitucional en este año 2013, además de analizar cuáles las pautas que el arbitraje debe tener para un correcto desarrollo en el Perú, ha mencionado también a grosso modo, ¿no es cierto?, las diferencias o las similitudes que existen entre los jueces y los árbitros. Este expediente dio origen a varios votos en discordia por algunos miembros del tribunal. Y uno de ellos, en este caso, el doctor Eloy Jauregui, si no me equivoco, fue el que en su voto discrepante mencionó cuáles son las similitudes o las diferencias entre los jueces y los árbitros y elaboró este cuadro donde se podrá ver cuáles son las diferencias o los puntos en común entre ambos personajes, ¿no? Esto que están viendo es precisamente parte de lo que se consideró como el voto discrepante de este vocal del Tribunal Constitucional. Repasemos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el sistema de designación, ¿no? Como dije hace un momento, los jueces son elegidos mediante concurso público y nombrados por la Junta Nacional de Justicia, quien nombra a los árbitros, las partes, o en su defecto un centro arbitral, ¿no? Otra diferencia es que cómo se capacitan los jueces a través de la Academia Nacional de la Magistratura. Y los árbitros, bueno, no hay ninguna norma que establezca que tengan que seguir una preparación ante un determinado centro o una academia nacional o privada, ¿no? Otro punto importante es que los jueces, según la opinión de este vocal del tribunal,
son ratificados cada 7 años por, bueno, ahí se menciona el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy la Junta Nacional de Justicia. Los árbitros, como dije hace un momento, no son susceptibles de ratificación en sus funciones por ninguna autoridad, ni pública ni privada. Dependerá de la parte o de las partes en conflicto si deciden confiar en este profesional para que siga arbitrando, ¿no? Decisiones jurídicas, y esto es importante, ¿no? Los jueces siempre resuelven en derecho, y los árbitros, si bien la práctica revela que los arbitrajes en el Perú son de derecho, hay también arbitrajes de conciencia. Entonces, los árbitros en el Perú también tienen la chance de resolver en conciencia sin basar sus decisiones en alguna norma jurídica o en el derecho peruano, ¿no? Otra diferencia es que, y acá es importante también mencionarlo, que los jueces tienen esa facultad de ejecutar sus propias decisiones usando la coerción, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza pública, lo que carece la autoridad del árbitro, ¿no? La estabilidad y la función de los jueces son permanentes, como señalé hace un momento. En cambio, la autoridad de los árbitros se limita al caso específico que tienen a bien resolver, ¿no? Acá hay un punto importante que creo que se ha ido modificando conforme ha avanzado el tiempo. Es que en esta sentencia se menciona, por ejemplo, sentencia del año 2013, que los jueces tienen el ejercicio del control difuso, es bien conocido por todos nosotros, y sin embargo no hay ninguna norma que prevea que los árbitros lo puedan hacer, pero la práctica está revelando que también los árbitros pueden ejercer control difusos en los casos que vayan a resolver. ¿No es cierto, no? Otro tema importante es que los jueces tienen punto para ser corregidos a través de una instancia superior. Es decir, las decisiones judiciales se pueden revisar nuevamente, claro que sí, a través precisamente del recurso de apelación o el derecho a ejercer una instancia nueva o segunda instancia. En el arbitraje no existe esto, ¿no? En el arbitraje lo que deciden los árbitros es de instancia única e irrevisable, ni por un juez ni por otro árbitro tampoco. Entonces, repito, el Tribunal Constitucional en este expediente, que los invito a que ustedes puedan revisar a mayor profundidad para ver qué habla precisamente sobre arbitraje, menciona un voto dirimente discrepante a través del doctor Eloy Jauregui, si no me equivoco, el tribunal, quien ha elaborado precisamente el cuadro que ustedes pueden ver, ¿no? Estableciendo lo que ya estamos comentando en esta tarde, en esta sesión, que son las diferencias o puntos en común entre los jueces y los árbitros. Esto es medular. Ahora bien, vayamos avanzando y establezcamos nuevas pautas. ¿Los jueces, y a manera de pregunta, resuelven controversias? Claro que sí, lo ha señalado también el Tribunal Constitucional a través de la lámina que hemos podido revisar hace un momento. ¿Los árbitros también resuelven controversias? Y la pregunta que vendría a continuación, ¿los jueces resuelven cualquier controversia? ¿Los árbitros resuelven cualquier controversia? Y si las respuestas son positivas a estas preguntas, ¿cuál sería en todo caso el punto de diferencia entre estos dos actores? Lo vamos a ver. Pero resolviendo, ¿los jueces resuelven cualquier controversia? En buena cuenta sí. Los árbitros, por ser parte del sistema judicial o de administración de justicia, en buena cuenta están llamados naturalmente a resolver cualquier controversia de relevancia jurídica, en cualquier especialidad laboral, de familia, civil, penal, constitucional, tributaria, de propiedad intelectual, administrativa, etcétera. ¿No es cierto, no? Y acá algo importante, ¿los jueces resuelven todas las controversias? Sí. ¿Y los árbitros qué controversias resuelven? No todas, por cierto, ¿no? Los árbitros van a resolver aquellas controversias que sean susceptibles, conforme a ley, a ser arbitradas. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esas controversias que según nuestra ley son las llamadas a ser o ser susceptibles de arbitraje, ¿no? Básicamente aquellas que tienen punto de apoyo en lo que se ha denominado, pues, la autonomía de la voluntad. En buena cuenta, se trata de aquellas controversias civiles y comerciales donde no tiene ningún tipo de injerencia algún tipo de autoridad pública como el Ministerio Público, básicamente, ¿no? Y otro tema también importante es que la ley de arbitraje puede señalar con toda precisión qué materia, a pesar de que no sea inicialmente materia controvertida, lo puede ser, por ejemplo. El típico caso son de las controversias en materia de contratación con el Estado. Allí la arbitrabilidad de estas controversias no nace del acuerdo de las partes, sino nace de una ley formal. Y esta ley formal es la ley de contratación con el Estado, ¿no? Entonces,
Los árbitros resuelven controversias de manera restringida, resuelven menos controversias, me refiero en cuanto al número de controversias, menores que las del juez. Por ejemplo, una controversia en materia de familia, de divorcio, no puede ser resuelta por un árbitro, tiene que ser necesariamente resuelto por un juez especializado en familia, ¿no? Las indemnizaciones provenientes de la comisión de delitos dolosos y culposos también tienen que ser materia, pues, del Poder Judicial, más no de los árbitros. Entonces, hay materias que en menor medida son competencia de los árbitros y en mayor medida, claro está, lo son de los jueces. Y acá hay un punto importantísimo que me gustaría también mencionar. Los jueces, y eso creo que también se ha podido revisar, los jueces no solamente resuelven controversias, es decir, puntos en contienda o cuando existe una contención entre una parte u otra, resuelve también incertidumbres jurídicas, ¿no es cierto? Es decir, aquellos procesos no contenciosos. Y los típicos ejemplos de solución de incertidumbres jurídicas es cuando se le pide a un juez, por ejemplo, que me declare heredero, si es que ha fallecido un familiar, del cual yo soy susceptible de ser declarado como tal, ¿no? O de repente tengo un problema de una rectificación de un documento, de una acta, de algún registro civil, una partida de nacimiento, de matrimonio, puedo recurrir al juez para que pueda hacer esta corrección, entre otros casos. Entonces, el juez del Poder Judicial resuelve controversias y también resuelve o atiende incertidumbres jurídicas. Y esto, ¿qué tiene que ver con los árbitros? Los árbitros, por el contrario, solamente resuelven controversias, que es decir, cuando hay contienda entre una o más partes, claro está. Es decir, que yo no puedo pedirle a un árbitro, por más que de repente el causante lo haya señalado en un testamento, los de alguna manera herederos puedan recurrir al arbitraje para solucionar o dilucidar alguna incertidumbre jurídica, no es posible. No es posible. Y acá hay una, creo, diferencia también. Y entonces, mientras los jueces del Poder Judicial resuelven controversias, ¿no es cierto? También, ¿no? Dilucidan incertidumbres jurídicas. Mientras que los árbitros solamente, llanamente, resuelven controversias. Y controversias determinadas, ¿no? No cualquier controversia o no todas las controversias. No es natural que pensar si nosotros tenemos alguna controversia de derecho administrativo, vayamos a un juez. Si nosotros tenemos controversias en materia de familia o de sucesiones, vayamos a un juez del Poder Judicial. Estas controversias que acabo de mencionar, las podrá resolver, por más que yo tenga un acuerdo con la otra parte, mediante un arbitraje con intervención de árbitros, no se puede. Entonces, acá hay una importante diferencia que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto me lleva también a mencionar lo siguiente. Si hay diferencias entre los jueces y los árbitros en materia de solución de controversias, existen puntos, al parecer hasta ahora pareciera de que existen más puntos de discrepancia que comunitarios, pero lo importante es que cada uno de estos actores, tanto los jueces del Poder Judicial como los árbitros, tienen una esfera de competencia totalmente independiente una de la otra. Es decir, ningún juez puede intervenir, ¿no es cierto?, en algún tipo de proceso arbitral en trámite y menos aún, ¿no?, decirle a un árbitro, a un tribunal arbitral, cómo debe atender determinado pedido de alguna de las partes, si es que fuese necesario. Por el contrario, ningún árbitro en función, en un caso específico, puede intervenir, ¿no es cierto?, en alguna actividad judicial que haya sido solicitado por una de las partes en sede arbitral. Entonces, esto me lleva también a mencionar cuáles son aquellos principios y aquellas funciones de la función arbitral, ¿no es cierto?, ¿no? Si sabemos en buena cuenta que los jueces tienen independencia en el ejercicio de sus funciones y solamente deben remitirse a la ley y a la Constitución, los árbitros, los que tienen práctica arbitral, ¿cómo de alguna manera están protegidos para desempeñar en buena cuenta esta competencia que las partes han puesto a su consideración para resolver una controversia, ¿no? La lámina lo menciona claramente, en asuntos arbitrales no puede intervenir ninguna autoridad judicial salvo autorización expresa de los propios árbitros, que lo vamos a ver en unos minutos, pero en principio ningún juez puede intervenir
en un arbitraje en trámite para, de alguna manera, por ejemplo, detener ese arbitraje, ¿no? Decirle al árbitro cómo debe resolver o cómo debe de atender. Eso es impensable. Desafortunadamente, en algún momento de nuestra práctica arbitral peruana, hubo casos, pocos por cierto, y hace bastante tiempo, estoy hablando de hace unos 15 o más años, donde los jueces creían que podrían o que podían ingresar a un arbitraje en trámite y, por ejemplo, detener la marcha de las actuaciones arbitrales, lo que revelaba en buena cuenta no solamente desconocimiento de cada campo en específico, sino una injerencia, abuso de autoridad desde mi punto de vista, injerencia en un fuero totalmente distinto y reconocido, amparado no solamente por la Constitución vigente, sino también por la Constitución del 79, ¿no? Afortunadamente creo que los jueces, y hablo en general del Poder Judicial, ha salvado estos casos que acabo de mencionar. Ahora son muy respetuosos de cada fuero, ¿no? Yo como juez no puedo, salvo autorización del propio árbitro del tribunal, no puedo intervenir en un arbitraje. Salvo, repito, que me lo pida, ¿no es cierto, no? Tampoco puedo intervenir, a pesar de que una de las partes me lo solicite, o por algún tipo de injerencia hasta de tipo política. No puede. Creo que afortunadamente, repito, eso ha sido bastante, ha aprendido a lo largo de los años, ¿no? Lo que corrobora lo que señala también la lámina. Los árbitros, al igual que un juez, tienen plena independencia y no están sometidos a ninguna autoridad que menoscabe sus atribuciones. Es decir, si un juez no puede ingresar a un arbitraje, tampoco lo puede hacer ninguna autoridad, sea política, de algún gobierno local, un congresista no puede tampoco, porque eso sería impensable también para el fuero judicial, ¿no? Los árbitros tienen atribución suficiente para iniciar y concluir el arbitraje, claro, tienen plena autonomía, ¿no? Reconocido por diferentes sentencias del Poder Judicial y también pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Los árbitros, una vez que entran en función o en competencia para resolver una determinada controversia, lo son, es decir, tienen esta competencia para hasta el punto final en que se tenga que resolver esta contienda. Repito, están protegidos y me parece que ese es un respeto que siempre se debió dar. Lamentablemente, como dije hace un momento, ha habido casos, pocos por cierto, en los que en antaño habían injerencia. Particularmente se creía de que los jueces tenían más autoridad que un árbitro y podían ingresar a tener algún tipo de pronunciamiento en algún arbitraje, ¿no? Las decisiones de los árbitros, en buena cuenta, que terminan con el laudo, pueden ser susceptibles de ser cambiadas, dejadas sin efecto. En principio no, porque precisamente esa es la garantía de la administración de justicia en sede arbitral, al igual que los jueces, ¿no? Salvo lo que vamos a ver, repito, en minutos posteriores, ¿no? Entonces, y bueno, la lámina también nos indica que la ejecución de laudos extranjeros puede ser una muestra de colaboración que puede existir entre los jueces y los árbitros extranjeros que se hayan pronunciado a través de laudos también emitidos en el extranjero. Entonces, en buena cuenta, en este punto quisiera reiterar que cada fuero, el judicial, con su protagonista o autoridad máxima, que es el juez, y por otro lado el fuero arbitral con su protagonista o autoridad, que son los árbitros, tienen completamente una capacidad de independencia que invita a que no solamente la ley y el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional lo sigan protegiendo, sino que existe ya, creo, una suerte de respeto entre ambas autoridades administradoras de justicia, en que solamente podrán intervenir en un fuero respecto de otro cuando exista una invitación expresa de alguno de ellos para intervenir precisamente, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, un tema que nos lleva a formular esta pregunta es, entonces, ¿los jueces pueden brindar apoyo a los árbitros? Es decir, ¿la autoridad judicial puede colaborar con el sistema arbitral para finalmente administrar justicia? Yo creo particularmente que sí. Y esa es la tendencia no solamente en el Perú, sino es una tendencia internacional, ¿correcto? ¿Y por qué el juez es llamado a dar apoyo o auxilio a los árbitros? ¿No es cierto? Porque hay una finalidad que es importante, que ambos sistemas lo que procuran
es materializar la tutela efectiva a los justiciables, nosotros los ciudadanos y las empresas que hacen actividad económica, que nuestra propia Constitución reconoce al momento de establecer las pautas de la administración de justicia. El arbitraje existe como una garantía para resolutoria de conflictos entre partes, pero que resulta relevante porque está protegido, ¿no es cierto? Y sirve de la misma manera que un proceso judicial a los justiciables que recurren a ellos para encontrar tutela efectiva, tutela pues jurisdiccional, es decir, las personas, las empresas, ¿no? Los organismos nacionales o cualquier entidad puede recurrir al juez y al arbitraje y de la misma forma encontrar esa tutela jurisdiccional que nos reconoce como derecho fundamental en las constituciones, claro que sí. Entonces, de ahí que de alguna manera podamos ya ir abriendo la puerta para responder esta inquietud. Los jueces pueden brindar apoyo a los árbitros, ciertamente sí lo hacen y ciertamente están llamados a hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento un juez del Poder Judicial puede válidamente brindar este apoyo del que venimos comentando, ¿no? En cualquier momento, lo cierto es que la práctica ha venido revelando que este apoyo, que esta intervención de los jueces se puede dar antes, durante y después de iniciado o concluido un arbitraje. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así un juez del Poder Judicial puede brindar apoyo a un árbitro antes de iniciado el arbitraje? Acá quiero responder de la siguiente manera. A través, y voy a ser bastante práctico, a través de las medidas cautelares. Muchas veces encontrar una protección a un derecho ciertamente vulnerado a través de la obtención de una medida cautelar puede en sede arbitral tomar cierto tiempo en conseguirla. Y hasta que los árbitros no suman competencia puede generarse más tiempo aún. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que ante estas circunstancias, el justiciable va al Poder Judicial y le pide, y le explica, señor juez, quiero que usted me otorgue una medida cautelar en estas condiciones y obviamente cumpliendo todos los requisitos generales que este tipo de medidas requiere, pero explicándole que esta medida cautelar va a tener como propósito, ¿no?, dilucidar una controversia no en sede judicial, sino en sede arbitral. Entonces ahí, en buena cuenta, el juez recibe la petición de medida cautelar con el conocimiento de que esto se va a determinar en sede arbitral y la acepta, y es más, concede la medida cautelar. Entonces, esa es una forma entonces de apoyo del Poder Judicial al futuro arbitraje que está por iniciarse, ciertamente lo está, porque el juez es consciente de que al otorgar su medida cautelar está de alguna manera protegiendo el derecho que se le pide proteger y adicionalmente está trasladando, ¿no es cierto?, la medida cautelar a los futuros árbitros que se instalen para que éste, ya en sede arbitral, o confirmen la medida cautelar o la varíen, según las circunstancias que al momento en que se constituya el tribunal vayan apareciendo. Claro está, ¿no es cierto? Entonces, antes de iniciar un arbitraje, se puede solicitar al Poder Judicial un apoyo de un futuro arbitraje. Claro está, yo les quiero comentar acá una experiencia profesional reciente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Dos empresas en conflicto, una en Arequipa y otra en Apurímac, ¿no es cierto? Y una de las partes perjudicadas y las interesadas en iniciar el arbitraje solicitó a un juez de Apurímac que trabe una medida cautelar, ¿no? No voy a dar detalles, pero se trata de esta petición. ¿Y qué hizo el juez de Apurímac? Concedió la medida cautelar. Y paralelamente se estaba instalando el tribunal arbitral. Y una vez que el tribunal arbitral se instaló, lo que hizo muy bien el accionante es pedirle al juez, ¿no es cierto?, que esta medida cautelar sea derivada al tribunal arbitral que se había constituido para que continúe con la dilucidación de las controversias. Una vez que el tribunal arbitral fue informado también por la accionante de que había una medida cautelar concedida en sede judicial, el tribunal lo que hizo fue prácticamente pedirle mediante una comunicación, no voy a decir un oficio, una comunicación directa, ¿no es cierto?, con el especialista, indicándole, señor juez de Apurímac,
El tribunal se ha constituido, es el que va a resolver la controversia que el peticionante ha solicitado frente a usted una medida cautelar. Solicito que el expediente de medida cautelar, el expediente judicial, sea remitido a la sede arbitral para que ahora el tribunal pueda, pues, continuar con las actuaciones arbitrales. Y acá es lo que quiero resaltar. El juez, de muy buen proceder, lo que hizo fue inmediatamente atender el pedido del tribunal, no cuestionó en ningún momento, y acá viene el detalle, ¿no? El juez lo que hizo fue dar instrucción al especialista para que el expediente principal, ¿no es cierto?, sea efectivamente el derivado al tribunal arbitral y este sea finalmente incorporado al expediente arbitral, ¿no? Algo realmente impensable hace algunos años de que un juez pueda derivar, ¿no?, enviar, remitir el expediente judicial, que solamente puede estar en el despacho judicial, a un tribunal arbitral. Y acá yo les muestro, acá tengo no sé si se puede ver, la tapa clásica de los expedientes judiciales, original, ¿no es cierto?, con su contratapa, que muestra que efectivamente el juez apoyó primero al accionante, atendiendo su solicitud de medida cautelar, y obviamente después enviar el expediente principal que se anexó al expediente arbitral directamente a los tribunales. Una muestra clarísima, creo, desde mi punto de vista, de una colaboración antes de iniciar un proceso arbitral. Durante las actuaciones arbitrales, ¿se puede pedir también la colaboración de un juez? Claro está, ¿no es cierto? Sigamos con el ejemplo de la medida cautelar a través de un embargo en forma de extracción. Por ejemplo, ¿no?, el tribunal arbitral ordena que se trabe, ¿no es cierto?, un embargo en forma de extracción, ¿no?, y solicita al secretario que se ejecute, pues, ¿no? Como el árbitro, como hemos mencionado hace un momento, no tiene esa facultad de ordenar el uso de la fuerza pública, a solicitud de una de las partes va al Poder Judicial y le solicita al juez competente que ejecute la decisión arbitral que dispone el embargo en forma de extracción. El juez válidamente no podrá negarse, tendrá que atender el pedido de otro actor del sistema de administración de justicia. Entonces, aquí vemos también otro claro ejemplo de que existe colaboración judicial durante las actuaciones arbitrales, antes y durante las actuaciones arbitrales. Y después de concluido el arbitraje, ¿también puede haber participación de una autoridad judicial? Claro que sí, acá creo que es más notorio. ¿Por qué? Porque nuestra regulación, la norma que regula el arbitraje en nuestro país, menciona claramente que a través de la denominada acción o recurso de anulación del laudo arbitral, el que haya o que tenga algún tipo de interés en cuestionar la validez de un laudo podrá ir al Poder Judicial y pedirle que previa revisión y previa exposición y prueba de las causales anule el laudo. Entonces vemos acá que los jueces del Poder Judicial pueden intervenir, ¿no es cierto?, antes de iniciar un arbitraje, durante las actuaciones arbitrales y después de concluido el arbitraje. Son los momentos en que un árbitro puede ver, de alguna manera, que una autoridad del fuero judicial puede intervenir. Pero este apoyo que estoy mencionando debe verse, ciertamente, como una suerte de ayuda. Y como lo dije y lo reitero, ¿no? ¿Ayuda a qué cosa? ¿Por qué un juez tendría que ayudar a un árbitro para la administración de justicia? Porque ambos tienen una función o una tarea en común, que es atender las solicitudes de los justiciables para resolver controversias y porque es la forma concreta de que los justiciables, reitero, puedan verificar, ¿no es cierto?, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tanto está mencionado en la Constitución, tanto la vigente, la del 93, como la Constitución del año 79. Por esa razón es que tanto los jueces como los árbitros tienen, por tanto, una tarea. Esa tarea precisamente es la de colaborar precisamente en la administración de justicia, cada uno en su fuero, cada uno con sus propias facultades, competencias o prerrogativas. Entonces, ¿cuál debería ser, la pregunta que aparece en la lámina, cuál debería ser la relación entre los jueces y los árbitros o los profesionales que tienen práctica arbitral? Esta pregunta, pues ya creo que va teniendo una respuesta.
La respuesta es, por tanto, una acción de tipo colaborativa. Los jueces tienen que colaborar con los árbitros en el sistema de administración de justicia, ¿no? Esto afortunadamente, lo reitero, ha quedado ya descartado. ¿En qué sentido? Que ya los jueces no pueden ver, como en algún momento de nuestra historia reciente pudo materializarse, a los árbitros como una suerte de competencia. Me están quitando trabajo, si me permiten usar el término, ¿no? Pero lamentablemente creo que esos fueron casos aislados y la suerte que ahora tenemos, de alguna manera, es que ha habido un aprendizaje mutuo, pero básicamente en sede judicial. Reitero, ciertamente los jueces han aprendido, ¿no es cierto? Y hablo de jueces de todas las especialidades, que sean susceptibles de arbitraje, generalmente contratación con el Estado, civil y comercial, y de todas las regiones del Perú, que si un árbitro le solicita un apoyo, tiene que dar el apoyo, tiene que contribuir, tiene que colaborar con el árbitro. Y como dije hace un momento, solamente en casos muy puntuales, en casos específicos, es que la intervención judicial se puede materializar cuando haya una autorización expresa del tribunal arbitral o del árbitro único, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, y ya para ir quizás terminando la sesión, la respuesta a la pregunta que mencioné al inicio de esta tarde, la relación de los jueces con los árbitros, ¿cómo debe ser entonces, finalmente, ¿no? ¿Una contienda? ¿Una colaboración? La respuesta es clarísima, ¿no? Los jueces tienen que colaborar. Por tanto, la relación entre los jueces y árbitros es una relación de apoyo mutuo, ¿no? No hemos hablado mucho de cómo los árbitros pueden intervenir en sede judicial, porque creo que son los menos casos. Lo importante acá, y creo que esta es una de las ideas que me gustaría que puedan llevarse al concluir la sesión, es que los jueces, uno, respetan el fuero arbitral, ¿no? Saben que tienen sus limitaciones para intervenir y dar opiniones al respecto. Solamente los jueces saben también que pueden ingresar a tener algún tipo de competencia o alguna decisión cuando el árbitro o el tribunal arbitral les concede la autorización para que ingresen al árbitro, ¿no? Entonces, al arbitraje, perdón. Entonces, finalmente creo que existe una colaboración natural, una colaboración que también tiene una fuerza legal y que la práctica afortunadamente ha venido confirmando. Entonces, los jueces y los árbitros son un equipo que tienen que colaborar en determinadas circunstancias, que tienen como propósito materializar este derecho fundamental que tenemos todos los justiciables de obtener tutela jurisdiccional efectiva, ya sea recurriendo a un juez del Poder Judicial o cuando corresponda, según la controversia que se pretenda dirimir, a un árbitro o recurriendo a un tribunal arbitral, ¿no? Entonces, he querido esta tarde presentarles este tema que me parece importante, de saber no solamente cuáles son las competencias de cada una de las autoridades que tienen estos personajes, los jueces y los árbitros, sino también las diferencias que puede haber entre cada uno de ellos, para concluir finalmente que la relación debe ser pues de colaboración, y una colaboración mutua. Y repito, la práctica ya reveló que esta colaboración se viene respetando y espero que quede así en lo que quede, pues, en los años que vengan, claro está, ¿no? Entonces, yo quiero concluir de esta manera, respondiendo a la pregunta, ¿no? Tiene que haber una suerte de colaboración, básicamente de los jueces para con los árbitros, ¿no? Y un respeto que se ha dado precisamente, ¿no? Y ya para terminar una idea, cuando un juez interviene post-arbitraje, es muy claro y lo menciona en sus resoluciones judiciales, ¿no? Se me pide un pronunciamiento para validar o no un laudo arbitral. Efectivamente, lo dicen los jueces en sus resoluciones, en sus sentencias, pero se cuidan y lo mencionan constantemente. Tengo que respetar el fuero arbitral. No puedo entrar a evaluar nuevamente, por ejemplo, los medios probatorios aportados en sede arbitral. No puedo entrar a hacer un nuevo juicio de valor que el que ya hicieron los árbitros en sede arbitral. Y repito, esa es una clara muestra del respeto que creo que debe ser entre los jueces y los árbitros, ¿no? Entonces, me parece que creo haber tocado el tema para que puedan ustedes, los interesados en desarrollar quizás una práctica arbitral
los que quieran profundizar en el estudio del arbitraje puedan tener esta oportunidad de tocar un tema que me pareció bastante relevante poder compartir con todos ustedes esta tarde, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo, agradezco nuevamente a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa esta oportunidad que he tenido para compartir y espero poder compartir en futuras sesiones más temas sobre arbitraje para que efectivamente los agremiados, todos los conectados puedan conocer un poco más. ¿En Arequipa existe práctica arbitral? Claro que sí. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa tiene una importante práctica arbitral. De repente los interesados en iniciar en esto puedan postular a la nómina de árbitros, no solamente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, sino, por ejemplo, de la Universidad Nacional de San Agustín, que, como dije, en algún momento ha inaugurado o ha implementado un centro de arbitraje el año pasado, en el año 2021. Entonces yo les agradezco bastante la oportunidad. Gracias nuevamente al Colegio de Abogados de Arequipa y bueno, Erika, yo encantado de poder resolver algún tipo de duda o inquietud que los conectados puedan formular. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darles entonces unos minutitos para que puedan formular las preguntas. Claro que sí. La persona que tenga inconvenientes o esto puede formularlo a través del chat de esta sala. Regresamos en breve, doctor, ¿le parece? Para darles opción de que puedan formular con tiempo sus preguntas. Listo. Gracias. Bien, retornamos entonces, ya tenemos preguntas en el chat que nos llegan de nuestros participantes. La primera de ellas de Johnny Harris Esparia Espinosa. Dice, ¿cómo ejecuto un laudo arbitral y en qué casos procede la nulidad de un laudo arbitral internacional?
Bien, ejecutar un laudo arbitral puede tener rápidamente dos caminos, ¿no? La solicitud expresa a los mismos árbitros para que inviten al perdedor, por llamarlo de alguna manera, a que cumpla lo decidido, ¿no es cierto, no? Pero eso tiene una limitación, que es lo que también creo lo mencioné, es que si se tratase de usar la fuerza pública, el árbitro ahí tiene una gran barrera, ¿no? Va a tener que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Lo cierto es que el Código Procesal Civil, nuestra normativa sobre procesos civiles, ha regulado precisamente un procedimiento, un proceso que se denomina ejecución de laudos arbitrales. Es decir, se le pide al juez que ejecute lo que decidió un árbitro en un tribunal arbitral. Una muestra más, un ejemplo más de que existe una colaboración judicial post-laudo, ¿no? Anular un laudo arbitral, inclusive dictado en un arbitraje internacional, habría que ver efectivamente qué señala la arbitral para determinar este punto, pero lo cierto es que tribunales peruanos pueden anular, siguiendo el procedimiento que regula el Código Procesal Civil, laudos arbitrales dictados en arbitrajes internacionales, porque en realidad el carácter internacional es esto, es un carácter, no necesita que el arbitraje para tener esta calidad sea tramitado por árbitros extranjeros o porque estén en contienda partes que están domiciliadas en terceros países, ni no. Hay arbitrajes en el Perú, hay arbitrajes con árbitros peruanos, con sede arbitral en el Perú, que tienen el carácter de internacional. Esto podría dar materia a otra charla, pero lo cierto es que judicialmente el juez puede anular a pedido, obviamente, del interesado un laudo, sea nacional o internacional. Entonces, acá también creo que hay un ejemplo también de colaboración, en este caso post-laudo, ¿no? Tengo un laudo, pero el perdedor se resiste a acatarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Lamentablemente, si es que no hay un cumplimiento cierto por parte del perdedor, poder recurrir al Poder Judicial para que brinde el apoyo ejecutando y esta vez usando la fuerza pública, que repito, es solamente competencia de los jueces del Poder Judicial, más no de los árbitros, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Freddy Gamarra también nos pregunta, ¿el laudo arbitral es como una sentencia? Sí, en realidad sí. Se parecen porque resuelven finalmente la contienda que se ha puesto a consideración de los árbitros, ¿no? Hay una pequeña diferencia en que una sentencia del Poder Judicial puede ser recurrida a través de una doble instancia, ¿no? La sentencia, el laudo arbitral, de alguna manera, no es susceptible de apelación, no es susceptible de ser recurrido por otro tribunal arbitral, una suerte de segunda instancia, y menos, pues, por el Poder Judicial, ¿no? Existen similitudes, no hay mucho que mencionar como diferencias. Lo cierto es que ambos ponen fin a controversias susceptibles, pues en este caso, de arbitraje en sede arbitral y las judiciales en su respectivo foro, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Wendy Peña Mejía nos dice, ¿cómo se nombran a los árbitros en el caso de consultaciones con el Estado? Claro, ahí es una pregunta interesante, ¿no? Debo decirlo, y creo que lo he dicho en más de una oportunidad en esta invitación que se me hace para hablar de arbitraje, que el mayor generador de arbitrajes en el Perú son controversias derivadas de contratación pública, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí sí la ley específica, ¿qué ley? La ley de contratación con el Estado y su reglamento, establecen las condiciones para que algún interesado pueda arbitrar, o si quieren ponerlo de esta manera, se pueda convertir en un árbitro y pueda resolver controversias en materia de contratación pública, ¿no? Habría que revisar la ley. En buena cuenta, el OCE, que es el que administra estos requisitos, por decirlo de alguna manera, señala que aquel profesional que está interesado en arbitrar en materia de contratación pública tiene que acreditar tener preparación académica en contratación pública, en arbitraje y en derecho administrativo, ¿no? Los principales centros de arbitraje también solicitan
aquellos postulantes a integrar a la nómina de árbitros de estos centros que acrediten algún tipo de capacitación. Pero no hay que estudiar de alguna manera un diplomado, una carrera y obtener el título de árbitro, porque eso no existe, ¿no es cierto? ¿No? La calidad de árbitro uno la obtiene cuando es designado por alguna de las partes para esta práctica, es decir, para arbitrar, sea por las partes o por el centro arbitral. Pero lo cierto, en materia de contratación con el Estado, el árbitro tiene que demostrar básicamente a las partes que está capacitado en contratación con el Estado, en derecho administrativo y en arbitraje, ciertamente, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega indica, ¿qué se requiere para ser árbitro? Ya, esa es una buena pregunta también, ¿no? Voy a hablar del arbitraje en general, obviamente. La ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, es bastante flexible para establecer los requisitos para que el profesional o persona, no necesariamente hay que ser profesional, pretenda desempeñarse como árbitro o tener práctica arbitral. Esos requisitos son ser mayor de edad, de 18 años en adelante, y tener pleno ejercicio de los derechos civiles. Es decir, que no esté, por ejemplo, el interesado en arbitrar, que no esté, por ejemplo, condenado por un delito culposo, no sea declarado de alguna manera quebrado, interdicto. Esas dos condiciones son suficientes para reunir las condiciones del interesado en arbitrar según la ley, ¿no? Ya leyes especiales, como la ley de contratación, ponen mayores exigencias, pero en puridad la ley marco, que es la ley de arbitraje, nos señala estas dos condiciones, ¿no? Ser mayor de edad, ¿no? Según ser mayor de edad, según ley peruana, porque también hubo una oportunidad, y les comparto, en que una persona, ciudadano extranjero de Europa, con 17 años, vino al Perú y pretendió tomar un caso arbitral. Y ustedes dirán, a todas luces, para la ley peruana, esta persona con 17 años es un menor de edad, sí, pero en su país de origen ya es una persona con pleno goce de sus ejercicios civiles. Entonces, la pregunta es, ¿este ciudadano extranjero con 17 años, ¿no?, pudo arbitrar en el Perú? Yo creo que sí, porque la norma, que es bastante laxa en ese sentido, no señala que tenga que ser mayor de edad según ley peruana. Simplemente dice, tiene que ser el potencial árbitro mayor de edad. Debe entenderse que mayor de edad en su país de origen, porque ustedes conocen de derecho civil y saben que la capacidad de ejercicio se adquiere una sola vez en la vida en el país de procedencia de la persona, ¿no? Si en otros países extranjeros la mayoría de edad se alcanzase, por ejemplo, a los 16 años, no puede restringírsele el derecho a arbitrar en el Perú a esta persona que en su país de origen y una sola vez adquirió pues, precisamente esta capacidad de ejercicio, ¿no? Pero en buena cuenta, para ser árbitro o desempeñar la función arbitral en el Perú, requiere dos requisitos: ser mayor de edad, ¿no?, básicamente bajo ley peruana en la práctica, y no tener ningún tipo de restricción en el ejercicio de derechos civiles, ¿no? Repito, no ser un quebrado, no ser declarado interdicto, no estar preso, etcétera, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que nos llega dice, ¿qué controversias son materia de arbitraje? Esto es interesante, ¿no? Como dije también en la exposición, no todas las controversias se pueden resolver mediante arbitraje. La propia ley de arbitraje nos señala cuáles son, aunque específicamente no lo señala con sus letras, pero nos dice que son susceptibles de arbitraje aquellas controversias de libre disposición. Y debe entenderse como libre disposición aquellas donde las partes pueden ejercer plenamente su derecho a ejercer autonomía de la voluntad. En la práctica, o en buena cuenta, ¿qué controversias son? Controversias de materia civil, ¿no? Desalojos, obligación de dar suma de dinero, resolución de contrato, indemnización, etcétera. Y por mandato de leyes específicas como la ley de contratación con el Estado, todas las controversias en materia de contratación con el Estado se resolverán únicamente mediante arbitraje. No hay posibilidad de ir al Poder Judicial, ¿no? En la práctica, como dije también hace un momento, el mayor generador de arbitrajes en el Perú vienen de controversias
que se originan de la contratación pública, ¿no? Me gustaría que cada vez haya más espacio para que el arbitraje también entre a tallar con fuerza, si me permiten usar el término, en materia civil y comercial, ¿no? Resolver contratos de suministro, indemnizaciones, pago de dólares, pago de soles o de cualquier moneda, ¿no? Lo cierto es que todavía existe, y eso creo que también no es una novedad, existe todavía cierto reparo en recurrir al arbitraje para estas controversias. Seguimos yendo al Poder Judicial, seguimos aumentando la carga de los jueces que no pueden, como dije hace un momento, decirle al Poder Judicial, su empleador, ya no quiero más casos, no pueden decirle, un árbitro sí, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay, creo, un desconocimiento del arbitraje en materia civil y comercial. No sé, me parece que hay una suerte, repito, de desconocimiento o de repente, pues, poco apego al arbitraje, ¿no? Y buscamos siempre ir al Poder Judicial, ¿no? Para desalojar, resolver un contrato de arrendamiento, etcétera. Vamos al Poder Judicial cuando podemos ir válidamente, ¿no es cierto?, al arbitraje, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también a tomar en cuenta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Ya hemos agotado, creo, las preguntas. No nos queda más que agradecerle, como siempre, por su excelente ponencia. Agradecerle en nombre del Colegio de Abogados y de nuestro decano de la Orden. Ojalá podamos contar con usted, doctor, en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Erika, y reitero mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa. Yo encantado de poder colaborar con estos temas de arbitraje que creo que pueden ser de muchísimo interés para todos los agremiados. Agradezco. Muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. A todos nuestros agremiados y participantes también les damos las gracias por su asistencia y participación. Nos conectamos la próxima semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches.